Mi bebé, ¿qué has hecho? El grito de Marta fue un desgarro en el lujoso silencio del restaurante, una nota discordante y desesperada en la sinfonía de la opulencia. Se dobló sobre sí misma, sus manos formando un escudo instintivo y protector sobre su vientre abultado, mientras un dolor agudo la atravesaba como un rayo helado, dejándola sin aliento. El joven Gabriel del Valle la miraba desde arriba, con el rostro contraído por una mueca de puro desprecio, sin el más mínimo rastro de arrepentimiento en sus ojos fríos y vacíos. Su costoso zapato de cuero italiano, el mismo que acababa de impactar brutalmente contra ella, estaba impoluto, como si el acto de violencia no hubiera dejado ni la más mínima mancha en su mundo perfecto y pulcro. Alrededor, el tiempo pareció detenerse por un instante eterno. Los comensales, figuras elegantes rodeadas de candelabros de cristal y manteles de lino blanco inmaculado, se quedaron helados, con las copas de vino a medio camino de sus labios carmesí. Algunos teléfonos móviles de última generación se levantaron discretamente, sus lentes capturando la cruda imagen de la camarera embarazada en el suelo y el heredero arrogante de pie junto a ella, imponente y desafiante. El aire, antes cargado del delicado aroma de la alta cocina y perfumes caros, ahora olía a humillación y a una violencia súbita, cruda e incomprensible. La dignidad de Marta, que había servido cada plato con una sonrisa amable y profesional, yacía hecha añicos en el brillante suelo de mármol pulido. Era la colisión brutal de dos mundos que nunca debieron tocarse. Y en ese instante nadie podía prever las ondas expansivas que ese acto generaría en sus vidas, un terremoto social que estaba a punto de comenzar. No puedo creer que esto esté pasando, es una pesadilla, pensó ella, el pánico mezclándose con el dolor físico que la paralizaba. La indiferencia gélida de los presentes era casi tan dolorosa como el propio golpe, era invisible para ellos, un mero estorbo. El gerente del restaurante, un hombre pálido y sudoroso con un traje que de repente parecía demasiado apretado, se apresuró a llegar a la escena, evitando cuidadosamente la mirada de Gabriel, y centrándose en Marta con una falsa y teatral preocupación. «Señorita, por favor levántese. No hagamos un escándalo mayor», susurró con urgencia, su voz temblando, no por empatía hacia ella, sino por el miedo cerval, a la reputación del establecimiento y a la furia legendaria de don Fernando del Valle. Pero Marta no podía moverse, el dolor y el pánico la tenían completamente paralizada. «Ha golpeado a mi hijo», balbuceó con dificultad, las lágrimas calientes mezclándose con el sudor frío en su frente. Gabriel soltó una risa seca y cruel, un sonido que cortó el aire tenso como el filo de un cuchillo. «Una empleada como tú no merece ni mirarme. Seguramente tropezaste sola, buscando una excusa patética para sacar dinero», espetó, su voz destilando un veneno puro y clasista que envenenó el ambiente. La humillación pública se clavó en Marta más hondo que el propio golpe físico, dejándola sin aire. Otros empleados se acercaron, creando una barrera protectora a su alrededor, pero sus miradas estaban llenas de una impotencia aplastante y resignada. Sabían perfectamente quién era Gabriel, sabían que su apellido era un pasaporte a la impunidad total en esa ciudad. Vieron cómo el joven se ajustaba la corbata de seda, daba media vuelta y se marchaba sin mirar atrás ni una sola vez, como si acabara de aplastar un insecto insignificante que se había cruzado en su camino. La escena quedó grabada a fuego en la memoria de todos los que trabajaban allí, un recordatorio brutal de su propia vulnerabilidad. Algo estaba a punto de romperse. La injusticia era tan palpable que se podía sentir en el aire, densa y asfixiante. «Algún día pagará por esto», pensó uno de sus compañeros, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. El miedo era una mordaza invisible pero poderosa. Mientras la sirena de la ambulancia se acercaba, su lamento agudo y penetrante cortando la noche opulenta de la ciudad, Marta sentía que su mundo, construido con tanto esfuerzo, se desvanecía en una neblina de dolor y confusión. Los rostros preocupados de los paramédicos se cernían sobre ella, sus voces un murmullo lejano y tranquilizador en medio del caos que reinaba en su mente. Cada segundo que pasaba era una eternidad de miedo puro, una súplica silenciosa y desesperada por la vida inocente que crecía en su interior. «Por favor, que mi bebé esté bien, por favor», rogaba en su mente una y otra vez, como un mantra desesperado que era su único ancla a la cordura. La camilla se deslizó con suavidad sobre el suelo de mármol.
pasando junto a las mesas donde los comensales ya empezaban a reanudar sus conversaciones en susurros, ansiosos por olvidar la desagradable interrupción de su velada perfecta. Para ellos, era solo un incidente lamentable. Para ella, era el fin de todo lo que conocía, la destrucción de su paz. El viaje al hospital fue un borrón de luces parpadeantes y el constante vaivén del vehículo que la mareaba. Ella no soltaba su vientre, como si su contacto pudiera proteger a su hijo de cualquier mal. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al llegar a urgencias, el olor a antiséptico y el ajetreo impersonal del personal médico la envolvieron como una manta fría. Estaba sola, aterrorizada y a punto de enfrentarse a la batalla más importante de su vida. La soledad era una carga fría y pesada sobre sus hombros. El hospital era un laberinto interminable de pasillos blancos y luces fluorescentes que parpadeaban con una indiferencia clínica y deshumanizante. Marta fue llevada a una pequeña habitación en el área de maternidad. Un espacio estéril y funcional que contrastaba brutalmente con la calidez y las esperanzas que había depositado en su embarazo. Una enfermera amable y de mediana edad le tomó la tensión y le hizo preguntas de rutina con voz suave. Pero Marta apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente era un torbellino de pánico y preocupación, un caos de los peores escenarios posibles. Solo quería saber si su hijo estaba bien. ¿Pueden hacer una ecografía? Por favor, necesito saber si se mueve, si su corazón late, suplicó con desesperación, su voz temblorosa y llena de una angustia que partía el alma. El médico de guardia, un hombre joven de aspecto cansado pero con ojos compasivos, asintió con seriedad. Tranquila, haremos todas las pruebas necesarias de inmediato. Lo es importante ahora es que intente calmarse, por el bien de los dos. Pero calmarse era una tarea imposible. Cada minuto de espera era una tortura insoportable. Cada punzada en su abdomen un recordatorio del violento e injustificado ataque que había sufrido. Se sentía increíblemente frágil, expuesta, como un animal herido. Su embarazo, que hasta entonces había sido su mayor alegría y su principal fuente de fortaleza, se había convertido de repente en su punto más vulnerable, un blanco para la crueldad de un mundo que no tenía piedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros?, pensó con amargura, cerrando los ojos con fuerza, intentando contener la desesperación que amenazaba con consumirla por completo. El bebé está bien. Hemos detectado una pequeña contusión en la pared uterina, pero parece estable y no hay signos de desprendimiento. Su ritmo cardíaco es fuerte y constante. Necesita reposo absoluto y observación durante las próximas 48 horas para estar seguros, le explicó el médico joven, con una voz calmada y profesional, mostrándole la imagen en blanco y negro de la ecografía en el monitor. Marta sintió que una oleada de alivio puro la recorría de pies a cabeza, tan intensa y abrumadora que casi la hizo llorar de pura gratitud. Su hijo, su pequeño milagro, estaba a salvo. Por un momento, eso fue lo único que importó en el mundo entero, la única verdad relevante. El resto de los problemas, el trabajo perdido, el ataque brutal, la todopoderosa familia del Valle, se desvanecieron en un segundo plano, eclipsados por la noticia más importante de su vida. Acarició su vientre con una ternura infinita, sintiendo una conexión aún más profunda con la vida que crecía en su interior, un vínculo inquebrantable. «Eres fuerte, mi amor, como tu mamá», susurró con una sonrisa temblorosa que apenas lograba dibujar en su rostro pálido. Pero la cruda realidad no tardó en regresar para golpearla de nuevo con toda su dureza. El médico continuó, su tono ahora más formal y distante: «Hemos notificado a la policía como es el protocolo en casos de agresión. Querrán tomarle declaración cuando se sienta con fuerzas para hablar». La palabra policía le provocó un escalofrío que no pudo reprimir. Sabía perfectamente lo que significaba. Significaba enfrentarse a Gabriel, a su padre, a su ejército de abogados sin escrúpulos. Significaba una batalla que no estaba segura de poder ganar. La duda comenzó a consumirla lentamente. Fue durante uno de los exámenes rutinarios, mientras una enfermera le tomaba la tensión arterial con gestos mecánicos, cuando sucedió algo completamente inesperado que cambiaría el curso de todo de una manera que nadie podría haber previsto. Al moverse bruscamente en la cama por un espasmo de dolor, la delicada cadena de plata que llevaba al cuello se rompió con un chasquido casi inaudible.
Un objeto de plata pulido por años de uso, cayó sobre las sábanas blancas con un sonido casi imperceptible, un tintineo metálico en el silencio clínico de la habitación. La enfermera, una mujer mayor de ojos amables y manos gentiles que había visto de todo en sus años de servicio, lo recogió con curiosidad. «Se te ha caído esto, querida», dijo con voz suave y maternal, extendiendo la mano para devolvérselo con una sonrisa comprensiva. Era un viejo medallón de plata, de aspecto antiguo y claramente valioso, aunque no de una manera ostentosa o llamativa. Tenía un diseño sencillo pero elegante, una pi, esa con historia evidente, y en el reverso, apenas visibles por el paso del tiempo y el uso constante, estaban grabadas unas iniciales entrelazadas con una caligrafía exquisita. Marta lo tomó, sus dedos aferrándose a la fría superficie del metal como si fuera un ancla en medio de la tormenta que la azotaba. «Gracias. Fue un regalo muy especial», murmuró, su voz quebrada por la emoción que le provocaba tenerlo en sus manos en ese momento. La enfermera asintió con una sonrisa comprensiva. Pero ese pequeño objeto era mucho más que un simple adorno. Era la única prueba visible de su otra vida, un secreto que había guardado celosamente, y un vínculo con una protección que nadie en ese hospital, y mucho menos los del Valle, podría llegar a imaginar. Era la llave de un mundo oculto. Mientras tanto, en una lujosa oficina con vistas panorámicas de la ciudad que dominaba el horizonte, don Fernando del Valle recibió la llamada que interrumpió su tarde de negocios. Escuchó en silencio, su rostro una máscara de fría impasibilidad, sin mostrar la menor emoción ni sorpresa. No preguntó por la salud de la camarera ni por la de su bebé. Esas eran trivialidades irrelevantes para él. Su única y gélida pregunta fue: ¿hay testigos? ¿Cámaras? Su mente, afilada y calculadora como la de un depredador, ya estaba trabajando a toda velocidad, no en la moralidad del acto de su hijo, sino en la estrategia de control de daños para proteger el apellido de la familia, su bien más preciado. «Quiero que nuestro equipo legal se encargue de esto inmediatamente. Ofrezcan dinero, sin dudar. Una cantidad ridícula, lo suficientemente grande como para que se calle para siempre. Y empiecen a filtrar a la prensa que es una oportunista que tiene un historial de buscar problemas y de mentir. Quiero, o su nombre manchado y su credibilidad destruida antes de que pueda decir una sola palabra en su defensa», ordenó a su jefe de seguridad a través del teléfono encriptado, con una voz que no admitía réplica ni discusión. Colgó sin esperar respuesta, dando el asunto por zanjado. Para él, las personas como Marta no eran seres humanos con derechos o sentimientos, eran problemas a resolver, piezas en un tablero de ajedrez que podían ser sacrificadas sin pensarlo dos veces para proteger al rey. Su imperio se había construido sobre esa filosofía implacable. El poder no se disculpa, simplemente aplasta cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Gabriel era su heredero, y su reputación debía ser protegida a toda costa, sin importar el precio humano. «¿Cuánto costará esta vez?», pensó con un fastidio apenas disimulado. «No puedo rendirme». «No por mí sino por él», pensó Marta con una determinación feroz que nacía de lo más profundo de su ser de madre, una fuerza primigenia que no sabía que poseía. Miró el objeto de plata que aún sostenía con fuerza en su mano, apretándolo con fuerza. Su superficie fría y lisa parecía transmitirle una fuerza que no sabía que tenía, un coraje que creía perdido. Era un recordatorio constante y tangible de que no estaba tan sola como creía, aunque la persona que se lo había dado no pudiera estar allí en ese preciso momento. Se prometió a sí misma y a su hijo nonato que lucharía con todas sus fuerzas, no por dinero como Gabriel había sugerido con tanta crueldad y desprecio, sino por dignidad. Por justicia, quería que su hijo naciera en un mundo donde un acto de violencia tan cobarde no quedara impune, sin importar cuán rico o poderoso fuera el agresor. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones de aire viciado de hospital, preparándose mentalmente para la guerra que sabía que estaba a punto de comenzar. Su vulnerabilidad física era innegable, postrada en una cama de hospital, débil y dolorida, pero su fortaleza moral era un muro inexpugnable que nadie podría derribar. Don Fernando del Valle podía tener todo el dinero y la influencia del mundo, pero ella tenía algo que él nunca podría comprar ni destruir: la verdad. Y estaba dispuesta a defenderla hasta el final, sin importar las terribles consecuencias que tuviera que enfrentar en el camino. El primer paso ya estaba dado. La decisión era irrevocable, ya no había vuelta atrás.
La batalla por su honor y el futuro de su hijo acababa de empezar. La maquinaria de los del Valle se puso en marcha con una eficiencia aterradora y despiadada, como una bestia bien engrasada. Antes de que Marta pudiera dar su declaración oficial a la policía desde la cama del hospital, los titulares de los periódicos digitales y los programas de cotilleos de la tarde ya estaban contando una versión completamente distorsionada y envenenada de la historia. Camarera con serios problemas económicos busca compensación millonaria tras un incidente con un joven heredero, decía uno de los titulares más leídos. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la mujer provocó al joven del Valle y se arrojó al suelo de forma dramática y exagerada, sugería otro, citando a testigos anónimos que probablemente habían sido generosamente pagados para mentir. Fotos suyas, sacadas de sus redes sociales privadas y mostrándola en momentos casuales, aparecían junto a imágenes de Gabriel saliendo de coches de lujo y yates, creando un contraste visual cuidadosamente diseñado, o para generar desprecio hacia ella, y simpatía hacia él, el pobre chico rico acosado. La humillación pública, que había comenzado en el restaurante, se estaba magnificando a una escala nacional, convirtiéndola en la villana de una historia que ella no había escrito. Marta, desde su cama de hospital, veía las noticias en el pequeño televisor de la habitación, y sentía cómo el veneno de la difamación la impregnaba, robándole su identidad, su propia narrativa. Estaban robándole su voz, su verdad, y reemplazándola con una narrativa cruel y completamente falsa. Era una estrategia brillante y despiadada. Algo estaba a punto de romperse. La impotencia era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, paralizándola. A la mañana siguiente, un hombre impecablemente vestido con un traje de miles de euros tan oscuro como su alma, entró en su habitación sin anunciarse, con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo. No era un médico ni un policía. Era Álvaro Mendoza, el abogado principal de la familia del Valle, un hombre conocido en los círculos de poder por su reputación de solucionador, un tiburón legal que nunca había perdido un caso importante para sus clientes ricos. Su sonrisa era amable, casi paternal, pero sus ojos eran fríos como el hielo, desprovistos de cualquier emoción humana. Señorita Marta, lamento profundamente lo ocurrido. El joven Gabriel es impulsivo, un poco exaltado, pero tiene un buen corazón. Está completamente destrozado por este desafortunado malentendido. Comenzó, su voz suave como la seda, una actuación calculada y ensayada 1000 veces. Colocó un maletín de cuero sobre la mesilla de noche y lo abrió con un gesto teatral, revelando fajos y fajos de billetes de 500 euros. Don Fernando me ha enviado para ofrecerle esto como un gesto de buena voluntad. Una compensación generosa para cubrir cualquier gasto médico y asegurar su bienestar y el de su futuro hijo. 100.000 euros. A cambio, solo le pedimos que firme este pequeño acuerdo de confidencialidad y retire cualquier intención de presentar cargos. La oferta quedó flotando en el aire viciado de la habitación, una tentación y una amenaza al mismo tiempo. Era más dinero del que Marta había visto en toda su vida. Suficiente para empezar de nuevo, lejos de todo. Pero, ¿a qué precio? La propuesta era una ofensa a su inteligencia y a su dignidad, un insulto envuelto en billetes. ¿Cree usted que mi dignidad y la seguridad de mi hijo tienen un precio?, respondió Marta, su voz baja pero increíblemente firme, cargada de una indignación helada que sorprendió al abogado con su entereza inesperada. Miró el dinero con un desdén que no pudo ocultar, y luego clavó sus ojos en los de él, sin miedo, sin un atisbo de duda. No quiero su dinero sucio, quiero que su cliente admita públicamente lo que hizo, quiero que se haga justicia, no que se compre mi silencio. La sonrisa de Álvaro Mendoza se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de fría advertencia, la máscara de amabilidad cayendo para revelar el rostro del depredador. Está cometiendo un grave error, señorita. No sabe con quién se está metiendo. Podemos hacer que su vida sea un infierno. Podemos asegurarnos de que no vuelva a encontrar trabajo en esta ciudad, ni en ninguna otra. Podemos investigarla, encontrar cada pequeño error que haya cometido en su vida, y airearlo en público hasta que no le quede nada. Piénselo bien. Esta es su única oportunidad de salir de esto con algo de provecho, la última. La amenaza era explícita, brutal y directa. Ya no había intentos de disimular. Era el poder en su forma más pura y cruel, intentando aplastar a alguien que consideraban insignificante y desechable.
La habitación del hospital, que antes parecía un refugio, se convirtió de repente en una celda claustrofóbica. Pero ella no se doblegeó, con acento agudo, al contrario, encontró una nueva fuerza en su rabia justa. «Saque ese dinero de mi vista. Y dígale a don Fernando que nos veremos en los tribunales», sentenció con una calma que lo dejó descolocado. El abogado la miró durante un largo segundo, con una expresión de incredulidad, como si estuviera evaluando una extraña criatura que no se comportaba como se esperaba según sus cálculos. Luego lentamente cerró el maletín con un chasquido seco que resonó en el silencio. «Como quiera, ha tomado su decisión». «Pero no diga que no se lo advertimos», dijo con frialdad, y se marchó de la habitación con la misma elegancia silenciosa y depredadora con la que había entrado, dejando un rastro de frialdad y amenaza en el aire. Cuando la puerta se cerró, Marta soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y adrenalina que corría por sus venas. Acababa de declararle la guerra a una de las familias más poderosas y despiadadas del país. Estaba sola, embarazada y postrada en una cama de hospital. Las probabilidades en su contra eran abrumadoras, casi insuperables, una montaña que parecía imposible de escalar. Sabía que cumplirían sus amenazas sin dudarlo un instante. Intentarían destruirla, humillarla, reducirla a nada. ¿Podré soportarlo? ¿He hecho lo correcto para mi hijo?, se preguntó en la soledad de la habitación, la duda asomándose por un instante como una serpiente venenosa. La respuesta llegó en forma de un suave movimiento en su vientre, un pequeño recordatorio de por qué estaba luchando. Sí, sin ninguna duda había hecho lo correcto. Era una lucha por el futuro de su hijo. Y por él, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier monstruo, sin importar lo grande que fuera. «No pido lástima, solo pido la verdad y justicia para mi hijo». Esas fueron las palabras exactas que le dijo al detective que vino a tomarle declaración esa misma tarde, mientras las noticias de la televisión seguían pintándola como una mentirosa y una extorsionadora profesional. Relató los hechos con una claridad y una calma que impresionaron visiblemente al oficial experimentado. No exageró, no lloró, simplemente contó la verdad con la dignidad como su única armadura contra un mundo que quería destruirla. Describió el golpe, las palabras crueles y humillantes de Gabriel, la indiferencia de los presentes que fue casi tan dolorosa como la agresión física. El detective tomó notas diligentemente en su pequeño cuaderno, aunque su expresión mostraba cierto escepticismo profesional. Probablemente ya había oído la versión de los del Valle, la de la camarera histérica y oportunista que buscaba un día de pago. Marta se dio cuenta de que la batalla no solo sería en los tribunales, con abogados y jueces, sino también en el tribunal de la opinión pública, por la opinión de cada persona que escuchara su historia. Apagó el televisor con el mando a distancia, sintiendo una náusea que no tenía nada que ver con su embarazo. Se sentía como si estuviera gritando con todas sus fuerzas en una habitación insonorizada. Su verdad era un susurro ahogado por el rugido ensordecedor de la maquinaria mediática de los del Valle. «¿Cómo puedo luchar contra esto?», pensó, la desesperación comenzando a filtrarse por las grietas de su coraje. El peso del mundo parecía estar sobre sus hombros. Pero estaba realmente sola en esta lucha desigual. Justo cuando las lágrimas de frustración e impotencia amenazaban con vencerla en esa habitación solitaria y estéril, hubo un suave golpe en la puerta, un sonido discreto que la sobresaltó. Esperaba que fuera una enfermera con su medicación, pero la persona que entró no llevaba uniforme médico. Era un hombre de mediana edad, con un traje elegante pero discreto, de un corte impecable, y una expresión seria y compasiva en su rostro. No se parecía en nada al tiburón legal de los del Valle. Su presencia emanaba una calma tranquilizadora que la relajó al instante. «Señorita Marta, mi nombre es Javier Aguirre. Soy abogado», se presentó, su voz era grave y respetuosa, sin un atisbo de la arrogancia que había visto antes. Marta lo miró con una desconfianza inmediata y justificada. «¿Lo ha enviado don Fernando para intentarlo de nuevo con otra oferta?», preguntó, su tono a la defensiva, lista para otra batalla. El hombre negó con la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. «No, no trabajo para los del Valle, de hecho, me gustaría ayudarla a enfrentarse a ellos. Y no se preocupe por mis honorarios. Digamos que tengo un interés personal, en asegurar que la justicia prevalezca en este caso».
He seguido su historia en los medios y creo en su versión de los hechos. La oferta era tan inesperada y surrealista que Marta se quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué? No puedo pagarle, no tengo nada, insistió ella, confundida. Me envía a alguien que cree en usted ciegamente, respondió él con un aire de misterio. Alguien que la conoce mejor de lo que piensa. Solo necesito que confíe en mí. Juntos, podemos hacer que paguen por lo que han hecho. La esperanza era una luz lejana y temblorosa, pero ahora por primera vez, podía verla. La mención de alguien que la conoce, la desconcertó por completo, añadiendo una nueva capa de misterio a su ya caótica situación. Su vida era sencilla y discreta, su círculo de amigos pequeño y de su misma condición humilde. No había nadie en su entorno que pudiera permitirse contratar a un abogado de la talla de Javier Aguirre, a menos que... Un pensamiento fugaz, y casi imposible cruzó su mente, una posibilidad tan improbable y peligrosa que la desechó casi al instante. Miró al abogado, buscando una pista en su rostro sereno, pero él permaneció impasible, un enigma profesional. La decisión era suya y solo suya. Podía seguir luchando sola, con todas las de perder, o aceptar la ayuda de este misterioso y elegante aliado que había aparecido como un ángel guardián. La duda la carcomía, pero la alternativa era la rendición, y eso no era una opción. Miró el objeto de plata que descansaba en la mesilla de noche, su superficie reflejando la tenue luz de la lámpara como un pequeño faro. Pensó en su hijo, en el futuro que quería para él, un futuro de dignidad y justicia. Sabía que no podía ganar esta guerra con sus propias manos. Necesitaba ayuda, desesperadamente. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro pero firme en su resolución. Acepto su ayuda. Una expresión de alivio genuino cruzó el rostro de Javier Aguirre. Ha tomado la decisión correcta, señorita Marta. Ahora descanse. A partir de este momento yo me encargo de todo. No pierda la esperanza. La verdad tiene una forma de salir a la luz, aunque a veces tarde en encontrar el camino. Con esas palabras, se marchó, dejándola con una frágil semilla de esperanza y un misterio aún mayor que resolver. El imperio de don Fernando del Valle, construido sobre cimientos de poder, miedo e intimidación, acababa de encontrar una grieta inesperada. Él, en su arrogancia infinita, la subestimó por completo. La vio como un peón insignificante en su tablero de ajedrez, una molestia que podía ser barrida fácilmente con una generosa cantidad de dinero. Mientras tanto, Gabriel del Valle continuaba con su vida de excesos y fiestas, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Esa mujer solo quería sus 5 minutos de fama. Mi padre ya se ha encargado de ella, como siempre, le dijo a sus amigos en una fiesta exclusiva, riendo sin la menor preocupación. No sentía remordimiento, solo una leve molestia por el inconveniente. La idea de que sus acciones tuvieran consecuencias reales y duraderas era algo ajeno a su experiencia en una burbuja de privilegios donde las reglas no existían para él. Esta vez, sin embargo, la burbuja estaba a punto de estallar de la forma más espectacular. No sabía que Marta no era una mujer cualquiera, y que su acto de violencia sin sentido había puesto en movimiento fuerzas que ni siquiera el inmenso poder de su padre podría controlar. El contraste entre sus vidas era abismal. Mientras ella pasaba la noche en vela en un hospital, atormentada por el miedo, él dormía en sábanas de seda egipcia sin un solo pensamiento de culpa. Esos dos mundos estaban destinados a colisionar de la forma más pública y dramática posible, en una lucha por el alma de una sociedad que observaba en silencio. La indiferencia de Gabriel era su mayor crimen y sin saberlo sería su perdición. Mientras Marta intentaba dormir en la incómoda cama del hospital, el eco de las palabras del abogado Aguirre resonaba en su mente una y otra vez. ¿Quién la conoce mejor de lo que piensa? Repasó mentalmente a todas las personas en su vida, una por una. Su familia humilde, sus amigos precarios, sus compañeros de trabajo, no había nadie que encajara en esa descripción. Y tuviera los medios para ayudarla, a menos que, su secreto mejor guardado, el que protegía con su vida. Su matrimonio. Un matrimonio discreto, casi clandestino, celebrado en secreto para proteger a la persona que amaba de un mundo que no entendería su unión, un mundo que la destruiría. ¿Será posible que él esté detrás de esto?
Que haya roto nuestro pacto de silencio para protegerme a mí y a nuestro hijo, pensó, el corazón dividido entre el amor profundo que sentía por él y el pánico a que su secreto saliera a la luz. Le había prometido mantener su identidad en secreto por el bien de su importante posición, pero ahora todo estaba en juego. El objeto de plata en su mesilla parecía pulsar con una energía renovada, un faro de esperanza en la oscuridad de la noche. El futuro era incierto y aterrador, pero por primera vez desde el ataque, no se sentía completamente sola en la batalla que se avecinaba. Al amanecer, con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana, tomó una decisión. Se incorporó en la cama, su rostro mostrando una nueva y férrea determinación. Ya no era una víctima asustada y sola, era una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo y su verdad. La noticia del incidente comenzó a extenderse más allá de los círculos viciados de la prensa rosa. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres y sindicatos de trabajadores de la hostelería empezaron a hacerse eco del caso, viéndolo como un símbolo de la precariedad y el abuso que sufrían muchos. En las redes sociales, aunque la campaña de desprestigio de los del Valle era fuerte y bien financiada, también surgía un movimiento de apoyo espontáneo a Marta, usando el hashtag Justicia para Marta. Personas de todo el país compartían su historia, expresando su indignación. Marta, viendo esto desde un teléfono prestado por una enfermera, sintió una oleada de gratitud que la conmovió hasta las lágrimas. No estaba tan sola como pensaba. Don Fernando, desde su torre de marfil, observaba el creciente revuelo con una irritación cada vez mayor. ¿Cómo es posible que esto se esté saliendo de control?, le espetó a su equipo de relaciones públicas en una reunión de emergencia. Les pago una fortuna para que entierren estas cosas, no para que se conviertan en un circo mediático. Estaba acostumbrado a que sus problemas desaparecieran con un cheque y una amenaza velada. La resistencia de Marta lo enfurecía y lo desconcertaba. No entendía que para ella era una cuestión de principios, no de negocios. Esta falta de comprensión era su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Subestimó la fuerza de la convicción de Marta y el poder de la opinión pública cuando se siente ultrajada. Por primera vez en su vida, una sombra de duda comenzó a planear sobre él. ¿Y si esta vez fuera diferente? El control se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. La noche en el hospital fue larga e interminable. Marta apenas durmió, su mente alternando constantemente entre el miedo a lo que vendría y la frágil esperanza que el abogado Aguirre le había infundido con su visita. Tengo que ser fuerte. Por los dos, tengo que serlo. Se repetía a sí misma en la oscuridad, acariciando su vientre con una ternura infinita. Cada movimiento de su bebé era un recordatorio poderoso y palpable de que su lucha tenía un propósito mucho más grande que ella misma. No era solo por su dignidad herida, era por el mundo en el que su hijo iba a nacer. Quería que fuera un mundo justo, un mundo donde los poderosos no pudieran pisotear a los débiles con impunidad. Con la determinación forjada en la incertidumbre de la noche, tomó el teléfono prestado y marcó un número que sabía de memoria, un número que representaba su mayor secreto y, al mismo tiempo, su mayor fuerza. Cuando contestaron al otro lado, su voz no tembló, era firme y clara, sin un atisbo de duda. Necesito hablar contigo. Ha pasado algo terrible, dijo, y con esas simples palabras, el secreto que había guardado durante tanto tiempo con tanto celo comenzó a desvelarse, preparando el escenario para una revelación que sacudiría a toda la ciudad hasta sus cimientos. El juego de poder estaba a punto de cambiar drásticamente, y los del Valle, en su arrogancia, no tenían ni la más remota idea de la tormenta perfecta que se les venía encima. La verdad estaba saliendo a la luz, y era mucho más poderosa de lo que jamás podrían haber imaginado. La llamada fue contestada por una voz grave y profunda, llena de una preocupación inmediata pero también de un amor incondicional que Marta reconoció al instante. Era la voz de su esposo. Marta cerró los ojos, aferrándose al teléfono como a una línea de vida, y le contó todo con detalle, sin omitir nada: el ataque brutal en el restaurante, la humillación pública, la oferta de dinero para comprar su silencio, la llegada del misterioso abogado Aguirre. No ocultó nada, ni siquiera su propio miedo paralizante. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, mi amor? ¿Sabes lo que significa para nosotros? Nuestro secreto saldrá a la luz. Tu vida cambiará para siempre, ya no habrá vuelta atrás, le preguntó él con una calma que la ancló en medio de la tormenta. Estoy segura, respondió ella,
su voz firme y decidida. No puedo dejar que se salga con la suya. No por mí, sino por nuestro hijo. Le conté al abogado sobre nosotros. Era la única manera de tener una oportunidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Marta contuvo la respiración, temiendo su reacción. Había roto su promesa, había expuesto su secreto más preciado sin su permiso. Pero finalmente, la voz de su esposo regresó, llena de una tranquila y férrea resolución que la llenó de paz. Entonces lucharemos juntos. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que enfrentarte a esto sola. Voy a estar a tu lado en cada paso, pase lo que pase. Que el mundo se entere. Nuestro amor es más fuerte que su dinero y su poder. Las lágrimas que Marta había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud infinita. El abogado Javier Aguirre, por su parte, ya estaba trabajando incansablemente, moviendo los hilos en la sombra con la maestría de un veterano. En su despacho, un santuario de orden rodeado de estanterías repletas de libros de leyes, revisaba los informes preliminares del caso con una concentración absoluta. Sabía que la estrategia de los del Valle sería la difamación y el desgaste. Intentarían enterrar a Marta en una luz de mentiras y presiones hasta que se rindiera o su credibilidad quedara destruida. No esta vez, señores, murmuró para sí mismo con una sonrisa confiada y depredadora. Tenía un as en la manga, una conexión tan poderosa que los del Valle no podían ni imaginar en sus peores pesadillas. Revisó una vez más la fotografía del objeto de plata que una de sus investigadoras le había enviado discretamente desde el hospital. Amplió la imagen en la pantalla de su ordenador, centrándose en las iniciales grabadas, casi borradas por el tiempo pero aún legibles. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. No tienen ni la más remota idea de con quién se han metido, pensó. El caso sería difícil, una verdadera lucha de David contra Goliat. Pero a diferencia del relato bíblico, David esta vez no estaba solo. Tenía un protector poderoso y una verdad que, cuando saliera a la luz en el momento adecuado, sería más devastadora que cualquier piedra lanzada por una onda. La primera fase de su plan ya estaba en marcha, y sería implacable y meticulosa. La justicia estaba en camino, lenta pero segura, como una marea que sube. Una vez dada de alta del hospital, Javier Aguirre trasladó a Marta a un apartamento seguro. Un lugar anónimo en un barrio tranquilo donde pudiera estar a salvo de la prensa carroñera y de posibles intimidaciones por parte de los del Valle, que sabía que eran capaces de todo. El lugar era modesto pero limpio y acogedor, un santuario en medio de la tormenta mediática que se había desatado. Aquí estarás tranquila. Nadie sabe esta dirección. Podrás descansar y prepararte mentalmente para lo que viene, le dijo Javier, entregándole un juego de llaves y una mirada de confianza. Marta le agradeció con una mirada que expresaba más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de calma tensa y ansiedad. Pasaba las horas leyendo los libros sobre cuidados del bebé que había comprado antes del incidente, intentando construir una burbuja de normalidad y esperanza. Pero la realidad siempre se filtraba por las grietas. Veía las noticias y su rostro aparecía constantemente, asociado a palabras como escándalo, fraude y extorsión. Tengo que dejar de mirar esto. Me está envenenando el alma y no le hace bien al bebé, se dijo a sí misma un día, apagando el televisor con un gesto decidido. En su lugar se concentró en las reuniones con Javier. Él la preparaba para el interrogatorio, para las tácticas sucias que usarían los abogados de Mendoza. Te atacarán personalmente. Intentarán hacerte dudar de ti misma, hacerte sentir pequeña y deshonesta. No caigas en su trampa. Tu única arma es la verdad. Aférrate a ella con todas tus fuerzas, le aconsejaba. La primera mini humillación pública llegó en forma de una rueda de prensa convocada con toda la parafernalia posible. Don Fernando del Valle, flanqueado por su hijo Gabriel y su abogado Álvaro Mendoza, se presentó ante un mar de cámaras y micrófonos. Su rostro era la viva imagen de la indignación de un padre herido y preocupado. Mi hijo es una víctima en todo esto, una víctima inocente, declaró con una voz grave y solemne que había sido ensayada para sonar sincera y conmover a la audiencia. Es víctima de una mujer sin escrúpulos, que ha visto la oportunidad de sacar provecho de un apellido respetable y trabajador. Esta mujer, la señorita Vidal, tiene un historial de problemas financieros, y ha intentado en el pasado situaciones similares para obtener dinero fácil. Tenemos pruebas contundentes de ello.
Era una mentira descarada, una calumnia fabricada de la nada, pero dicha con la suficiente autoridad y convicción, sonaba creíble para muchos. El millonario desprecia públicamente la versión de Marta, llamándola oportunista frente a las cámaras, titularon los periódicos al día siguiente, sin cuestionar la versión oficial. Marta vio la rueda de prensa desde su apartamento seguro, y cada palabra fue como una bofetada en la cara. Sintió el veneno de la mentira extenderse por la ciudad, manchando su nombre, su reputación, su esencia. No es justo. ¿Cómo pueden mentir de esa manera tan descarada?, le preguntó a Javier por teléfono, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Era la guerra psicológica en su máxima expresión, y estaba siendo brutal. El día de la deposición, Marta sintió que caminaba hacia el matadero, con las piernas temblando a cada paso. La sala de juntas de la firma de abogados de Mendoza era un espacio frío e intimidante, con paredes de cristal y muebles de diseño, un lugar diseñado para hacer sentir insignificante a cualquiera que no perteneciera a ese mundo de poder y dinero. Se sentó frente a una larga mesa de caoba pulida, con Javier a su lisenda, como un escudo protector. Al otro lado Álvaro Mendoza y 3 de sus abogados la observaban como una manada de lobos a punto de devorar a su presa. Gracias por venir, señorita Vidal. Solo queremos aclarar algunos puntos para evitar malentendidos, comenzó Mendoza con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos gélidos. Durante las siguientes 6 horas, la sometieron a un interrogatorio brutal y humillante. Rebuscaron en cada aspecto de su vida, sus trabajos anteriores, sus relaciones pasadas, sus finanzas. Retorcieron cada hecho para que se ajustara a su narrativa de la cazafortunas desesperada. ¿No es cierto que fue despedida de su anterior trabajo por conflictos con un superior?, preguntaron, sabiendo perfectamente que la verdad era que había denunciado un caso de acoso sexual. ¿No es verdad que tiene una deuda considerable en su tarjeta de crédito? ¿No es este juicio una forma desesperada de solucionar sus problemas económicos? Marta respondió a cada pregunta con una calma helada, siguiendo los consejos de Javier. Mis finanzas son irrelevantes para la agresión que sufrí, repitió una y otra vez, como un disco rayado. La tensión en la sala era insoportable, casi física. Entonces, Mendoza, con un gesto teatral, deslizó una fotografía sobre la mesa. «¿Reconoce este objeto, por favor?», dijo, su voz con un tono triunfal, saboreando el momento. Marta contuvo el aliento. Era una foto en alta resolución de su pieza de plata, tomada probablemente sin su permiso en el hospital. «¿Cómo la consiguieron?», pensó, el pánico atenazando su garganta y secándola. Mendoza sonrió, disfrutando de su momento de poder. «Un objeto bastante caro para una simple camarera, ¿no le parece? De hecho, nuestros expertos han valorado este medallón en una suma considerable. Díganos, señorita Vidal, ¿quién le regaló una joya tan valiosa? ¿Fue un admirador, a cambio de ciertos favores?». La insinuación era tan vil y sucia, que Marta sintió una oleada de náuseas que tuvo que reprimir con todas sus fuerzas. Esta era la humillación íntima, un ataque directo y calculado a su vida personal, a su secreto más sagrado. Javier se levantó de un salto. «Esto es inaceptable. La vida privada de mi cliente no es parte de este proceso». Pero Mendoza lo ignoró, sus ojos fijos en Marta, disfrutando de su malestar. «La pregunta es simple, señorita Vidal. ¿De dónde sacó el dinero para algo así? ¿O quién se lo dio?». Por un instante, Marta estuvo a punto de derrumbarse. Pero entonces, sintió un leve movimiento en su vientre. Una pequeña patada que fue como una descarga de fuerza y coraje. Levantó la vista, miró a Mendoza directamente a los ojos, y con una voz clara y firme, dijo: «Fue un regalo. De la persona que más amo en el mundo. Y su valor sentimental es infinitamente mayor que cualquier precio que sus expertos puedan ponerle». La respuesta de Marta, llena de una dignidad inesperada, descolocó por completo a Mendoza. Esperaba lágrimas, negaciones, una reacción emocional que pudiera usar en su contra para pintarla como inestable. Pero en su lugar, encontró una dignidad inquebrantable que no supo cómo atacar, un muro contra el que sus sucias insinuaciones se estrellaron. La deposición terminó poco después, pero el daño ya estaba hecho, el veneno ya había sido inoculado. Al salir del edificio de oficinas, Marta se sentía vacía.
como si hubieran rebuscado en su alma con las manos sucias y la hubieran dejado expuesta al mundo. «Has estado magnífica. No les has dado nada de lo que buscaban», le dijo Javier, intentando animarla, pero ella apenas lo escuchó, perdida en sus pensamientos. «Tienen una foto, Javier. Lo saben, o están muy cerca de saberlo. ¿Qué vamos a hacer si lo descubren antes de tiempo?» «Todo nuestro plan se vendrá abajo», susurró, el miedo volviendo a apoderarse de ella con garras heladas. Esa noche, el insomnio fue su única y fiel compañía. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una espiral de mentiras y humillaciones. El juicio se acercaba, y la presión era cada vez más intensa, casi insoportable. ¿Podré soportarlo? ¿Soy lo suficientemente fuerte para llegar hasta el final?, se preguntó, mirando su reflejo en la ventana oscura del apartamento. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, asustada, pero en el fondo de sus ojos aún ardía una pequeña llama de desafío. No iba a permitir que la destruyeran. La batalla apenas comenzaba y ella no se rendiría, no podía. Los días previos al juicio fueron un infierno mediático, una tortura constante y calculada. Los tabloides, probablemente alimentados con información falsa por el equipo de los del Valle, publicaban historias cada vez más escandalosas y falsas sobre ella. Un antiguo novio, anónimo, que nunca había existido, la describía como una mujer manipuladora y ambiciosa desde la adolescencia. Una excompañera de trabajo inventada afirmaba que siempre estaba buscando la manera de atrapar a un hombre rico, que era su único objetivo en la vida. Eran todas mentiras, fabricaciones crueles pagadas por el equipo de relaciones públicas de los del Valle, pero el efecto era devastador para su reputación. Marta se sentía como si estuviera siendo lapidada en la plaza pública, juzgada y condenada antes incluso de poder hablar. Se obligó a no salir del apartamento, a no leer los periódicos, a no ver la televisión para proteger su salud mental y la de su bebé. Javier le llevaba la compra y los informes del caso, convirtiéndose en su único vínculo con el mundo exterior, su único ancla a la realidad. Es su última estrategia desesperada, Marta. Están intentando envenenar al jurado antes incluso de que empiece el juicio. Quieren que la gente te odie antes de que puedas decir una sola palabra en tu defensa, le explicó él con calma. Lo sé. Pero duele, Javier, duele mucho que te conviertan en un monstruo que no eres, que te roben tu propia identidad. Su embarazo avanzaba, y a veces, por la noche, le hablaba a su bebé en susurros. No escuches nada de esto, mi amor. Tu mamá no es esa persona. Y te prometo que cuando nazcas, todo esto habrá terminado. Tendremos una vida tranquila y feliz. Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Mientras la campaña de difamación alcanzaba su punto álgido y parecía surtir efecto, el equipo de Javier Aguirre trabajaba en la sombra, reuniendo las piezas de su propio rompecabezas con una paciencia y una meticulosidad dignas de un relojero suizo. Una joven investigadora de su firma, una mujer tenaz y brillante llamada Elena, había estado siguiendo una corazonada durante semanas. Pasó días y noches revisando registros públicos, una tarea tediosa y a menudo infructuosa, buscando una aguja en un pajar. Pero su instinto le decía que había algo más en la historia de Marta, algo que no encajaba con la imagen de la camarera vulnerable y sin conexiones que todos veían. Finalmente, en lo más profundo de un archivo polvoriento, encontró lo que buscaba. Un registro de matrimonio inusual, archivado en un pequeño juzgado de las afueras de la ciudad, lejos de los focos de la capital, casi escondido. La licencia había sido solicitada con una dispensa especial para mantener la privacidad de los entrayentes, una prerrogativa legal reservada a figuras de alto perfil público. Los nombres en el certificado eran Marta Vidal y Ricardo Aguilar. Elena se quedó mirando el nombre, incrédula, sintiendo un escalofrío. Ricardo Aguilar. El legendario juez retirado, conocido en todo el país por su incorruptibilidad y su mano dura contra los poderosos y corruptos. Era una conexión tan improbable, tan explosiva, que tuvo que leer el documento 3 veces para asegurarse de que no estaba soñando. Inmediatamente, llamó a Javier. Jefe, no se va a creer lo que he encontrado. Tenemos el arma definitiva para ganar este caso y destruir a los del Valle. Javier recibió la noticia con una calma profesional que ocultaba la euforia que sentía por dentro. Excelente trabajo, Elena. Asegura ese documento. Nadie, absolutamente nadie,
puede saber de esto hasta el momento adecuado. Es nuestra carta del triunfo, ordenó. Colgó el teléfono, y se permitió una rara sonrisa de satisfacción, un gesto que apenas se permitía. Ahora tenía todas las piezas del puzzle. La estrategia de los del Valle se basaba en una única premisa arrogante, que Marta era una don nadie, una mujer sin conexiones ni poder, fácilmente descartable y destruible. Estaban a punto de descubrir de la manera más humillante y pública posible cuán equivocados estaban. Se reunió con Marta esa misma tarde en el apartamento seguro para prepararla. No le dio todos los detalles, para protegerla de la presión y el nerviosismo, pero le transmitió una nueva confianza que era palpable. Marta, sé que estos días han sido insoportables, pero quiero que sepas que tenemos un plan. Un plan muy bueno, que cambiará las tornas. Solo necesito que confíes en mí, y que te mantengas fuerte un poco más. Cuando llegue el momento, la verdad saldrá a la luz de una forma que nadie, y me refiero a nadie, espera. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Marta. No sabía exactamente qué había descubierto Javier, pero la convicción en su voz era suficiente para renovar sus fuerzas. Por primera vez en semanas, sintió que la balanza de la justicia, que parecía tan inclinada en su contra, podría empezar a nivelarse. La esperanza, que había sido una chispa débil y temblorosa, se convirtió en una llama viva y ardiente. La víspera del juicio, Marta no pudo dormir ni un solo minuto. El peso de lo que estaba a punto de suceder era demasiado grande, una losa sobre su pecho que apenas la dejaba respirar. Se levantó en medio de la noche y fue a la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca dormía, cada una un pequeño punto de vida ajeno a su tormento. Pensó en su vida antes de todo acá, bello. Una vida sencilla, anónima, pero suya. Ahora, se sentía como un personaje en una obra de teatro macabra que ella no había escrito. Un papel que no quería interpretar. El miedo era un nudo frío y apretado en su estómago. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte, a que su voz se quebrara en el estrado bajo la presión, a que el jurado viera en ella a la cazafortunas que los del Valle habían pintado con tanto esmero. ¿Y si pierdo, qué será de nosotros, de nuestro hijo? ¿Habrá valido la pena luchar?, pensó, una lágrima silenciosa y amarga rodando por su mejilla. Entonces, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que conocía de memoria, grabado en su corazón. El mensaje era corto, solo 3 palabras que lo cambiaban todo. Estoy contigo, siempre. Era de su esposo. Las palabras eran sencillas, pero contenían un universo de amor y apoyo incondicional. Le recordaron que no estaba luchando sola, que detrás del muro de abogados y mentiras, había un amor que era su verdadera fortaleza, su refugio. Respiró hondo, secándose las lágrimas con rabia. El miedo no se había ido por completo, pero ahora estaba acompañado de una renovada y feroz determinación. Mañana, se enfrentaría a sus demonios. Y no lo haría sola. El día del juicio, el tribunal era un hervidero de cámaras, periodistas y susurros. Una arena moderna donde la justicia se disputaba bajo la mirada implacable y morbosa del público. Los flashes de los fotógrafos rebotaban en las paredes de mármol frío, creando una atmósfera de espectáculo mediático que contrastaba brutalmente con la solemnidad del lugar y el peso de lo que estaba en juego. Marta se sentó junto a Javier Aguirre, su abogado, con las manos entrelazadas sobre su vientre, ahora más prominente que nunca, un recordatorio visible de la vida que defendía. Sentía cada patada de su bebé como un recordatorio punzante y poderoso de por qué estaba allí, soportando las miradas inquisitivas y el peso de un sistema que parecía diseñado para proteger a los poderosos a toda costa. Al otro lado de la sala, don Fernando del Valle y su hijo Gabriel proyectaban una imagen de confianza inquebrantable. Sus trajes caros y sus sonrisas de suficiencia eran una armadura impenetrable contra el escrutinio público. Parecían completamente inmunes a la gravedad de la situación, como si estuvieran asistiendo a un evento social en lugar de a un juicio por una agresión violenta y cobarde. No dejes que su arrogancia te intimide, Marta. Es todo lo que tienen, una fachada vacía y frágil, le susurró Javier, su voz un ancla de calma en medio de la tormenta mediática. Marta asintió, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos y el latido desbocado de su corazón. El juicio comenzó.
Y los primeros días fueron una sucesión de testimonios técnicos y procedimientos legales aburridos pero necesarios. Los abogados de los del Valle llamaron a testigos pagados que afirmaron con rotundidad haber visto a Marta tropezar sola, o actuar de forma errática y provocadora, antes del incidente. El gerente del restaurante testificó, con la mirada baja, que Gabriel era un cliente ejemplar y muy generoso, y que Marta a veces parecía distraída y con problemas personales. Cada testimonio era una pequeña puñalada, una distorsión de la realidad diseñada para construir una montaña de dudas en la mente del jurado. Cuando llegó el turno de Marta de subir al estrado, sintió que el corazón le latía en la garganta con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. Javier la interrogó primero, con suavidad y empatía, permitiéndole contar su versión de los hechos con sus propias palabras, sin interrupciones. Su voz, al principio temblorosa y apenas audible, fue ganando fuerza a medida que relataba la agresión, la humillación, el miedo por su hijo. Pero luego llegó el contrainterrogatorio de Álvaro Mendoza. Fue brutal, un ataque personal sin piedad. La atacó con preguntas rápidas y agresivas, la interrumpió constantemente, la acusó de mentir descaradamente. Sacó a relucir sus deudas, sus problemas pasados, todo lo que habían desenterrado para mancharla. Señorita Vidal, ¿no es cierto que usted le dijo a una compañera que estaba cansada de ser pobre solo una semana antes del incidente? ¿No es esto solo una actuación para conseguir el dinero que tanto anhela? Marta se mantuvo firme. No, respondió una y otra vez, solo quiero justicia. La estrategia de la defensa parecía estar funcionando a la perfección. Algunos miembros del jurado la miraban con un escepticismo evidente, sus rostros impasibles e indescifrables. La opinión pública, alimentada por los titulares sensacionalistas de los tabloides, estaba claramente dividida. En los pasillos del tribunal durante los recesos, se oían susurros crueles. Parece una buena actriz, la verdad. Pobre chico rico. Le ha tocado una loca que quiere arruinarle la vida. Marta sentía el peso de esas miradas, de esos juicios precipitados. Por las noches, en la soledad de su apartamento, la duda la asaltaba como un ladrón en la noche. ¿Y si no me creen? ¿Y si todo este sufrimiento es en vano? ¿Y si al final pierdo? Javier intentaba mantenerle el ánimo con una confianza inquebrantable. Confía en el plan, Marta. Aún no hemos jugado nuestra carta más importante. Mendoza está construyendo un castillo de naipes. Y nosotros tenemos el viento a nuestro favor, un huracán. Pero era difícil, y él mantener la fe cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Cuando cada día era una nueva batalla por su credibilidad. Se aferraba a los pequeños gestos de apoyo. Un mensaje de texto de su esposo cada mañana. Una patada de su bebé recordándole por qué luchaba. Una sonrisa de ánimo de Javier. Eran pequeñas anclas en un mar de incertidumbre. La tensión crecía a medida que el juicio se acercaba a su fin. La falsa resolución parecía cada vez más probable. El poder y el dinero de los del Valle parecían una fuerza imparable. Una marea que amenazaba con arrastrarla y ahogarla en un océano de mentiras. Álvaro Mendoza, el abogado de los del Valle, se pavoneaba frente al jurado durante sus alegatos finales. Su voz era una sinfonía de desprecio y condescendencia calculada, cada palabra elegida con precisión para envenenar la mente de los jurados y sellar el destino de Marta. Pintó un retrato de ella como una mujer calculadora y desesperada, una oportunista sin escrúpulos que había visto, en un simple y desafortunado tropezón, la oportunidad de su vida para extorsionar a una familia respetable y prominente de la ciudad. Damas y caballeros del jurado, no estamos aquí para juzgar un acto de violencia, porque tal acto nunca ocurrió. Estamos aquí porque una empleada con un historial de inestabilidad financiera vio el apellido del Valle y en sus ojos aparecieron símbolos de dólar, argumentó, gesticulando hacia Marta con un dramatismo teatral que buscaba el aplauso del público y la aprobación de su cliente. Les pido que miren las pruebas objetivas, no las lágrimas de cocodrilo de una actriz consumada, sus deudas, su necesidad imperiosa. ¿No es infinitamente más plausible que ella misma provocara la situación, que se arrojara al suelo buscando una compensación que solucionara todos sus problemas de un plumazo? Cada palabra era una daga afilada, diseñada para erosionar su credibilidad y sembrar la duda en el corazón del jurado. Gabriel sonreía con una arrogancia descarada, disfrutando del espectáculo de su humillación pública. Don Fernando observaba con una fría y distante satisfacción,
convencido una vez más de que su dinero y su poder comprarían la verdad que él deseaba, como siempre lo habían hecho. La sala del tribunal se sentía como una olla a presión, a punto de estallar, el aire denso con mentiras, tensión y un clasismo apenas disimulado. Mendoza continuó su despiadado ataque, proyectando documentos financieros de Marta en una gran pantalla para que todos los vieran, exponiendo sus dificultades económicas como si fueran la prueba irrefutable de un crimen, como si ser pobre fuera un delito. Mostró avisos de pago de alquiler atrasados y el saldo de su modesta cuenta bancaria, todo para reforzar la narrativa de la desesperación y la codicia. Esta no es una víctima, es una actriz de primer nivel, digna de un premio. Una actriz que está interpretando el papel de su vida para asegurar un futuro lujoso para ella y su hijo, dijo, la pausa deliberada y maliciosa antes de la palabra hijo, cargada de insinuaciones venenosas, sugiriendo que incluso su embarazo podría ser parte de un plan maquiavélico. Marta sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello como una marea hirviente, pero se obligó a mantener la cabeza alta, a no darles esa satisfacción, a no dejar que la vieran derrumbarse. Clavó la mirada en Mendoza, negándose a permitirle verla rota. No me van a humillar más. Ya no. Se acabó, pensó, su rabia convirtiéndose en una armadura invisible y sólida que la protegió. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El jurado parecía visiblemente influenciado por el espectáculo, sus rostros mostraban una mezcla de lástima y escepticismo hacia ella. Parecía que la estrategia de los del Valle estaba funcionando a la perfección, que la victoria estaba a su alcance. Cuando Javier Aguirre se puso en pie, un silencio expectante y denso se apoderó de la sala, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. No mostró la teatralidad pomposa y arrogante de Mendoza. Su comportamiento era tranquilo, su voz firme y clara, cortando la tensión como un bisturí afilado y preciso. Señoras y señores del jurado, la defensa ha dedicado horas a pintar un retrato de mi cliente como una mujer desesperada. Han usado su situación económica en su contra, como si la pobreza fuera sinónimo de deshonestidad, pero se han olvidado de algo fundamental, la verdad. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, su mirada fija en el jurado, conectando con cada uno de ellos, buscando sus ojos y pidiendo silenciosamente que abrieran sus mentes y sus corazones. Hoy no voy a hablar de dinero, voy a hablar de dignidad. Y voy a presentarles una prueba que la defensa ha intentado desacreditar y ridiculizar, una prueba que cambiará por completo la perspectiva de este caso, y revelará la verdadera naturaleza de los acusados. Hizo una señal casi imperceptible a su asistente. En la gran pantalla, donde antes se mostraban las finanzas de Marta, apareció una imagen ampliada y nítida, de una claridad cristalina. Era una fotografía de alta resolución de un objeto de plata, gastado por el tiempo pero inconfundible en su diseño intrincado y elegante. El viejo medallón. La sala contuvo el aliento, sin entender la relevancia de aquella pieza de joyería. Un murmullo de confusión recorrió la sala, rompiendo el silencio. Mendoza se levantó de un salto, su rostro enrojecido de indignación fingida y nerviosismo real. Protesto, señoría. Esto es completamente irrelevante y una pérdida de tiempo. El abogado está intentando distraer al jurado con sentimentalismos baratos y trucos de magia de salón, exclamó, su voz perdiendo la compostura por primera vez en todo el juicio, un signo de debilidad que no pasó desapercibido. El juez lo miró con severidad por encima de sus gafas, su expresión de hastío era evidente para todos. Su protesta queda denegada, señor Mendoza. Permita que el abogado Aguirre continúe. Sinceramente tengo mucha curiosidad por ver a dónde nos lleva esto. Javier Aguirre sonrió levemente, un gesto de confianza que heló la sangre de los del Valle y los hizo removerse incómodos en sus asientos. Gracias, señoría. Se volvió de nuevo hacia el jurado y luego su mirada se posó directamente en don Fernando, como un depredador que acorrala a su presa con paciencia letal. Señor del Valle, me gustaría hacerle una pregunta muy simple. ¿Ha visto usted este objeto antes? Don Fernando lo miró con un desdén que apenas ocultaba un nerviosismo creciente. Es una baratija sin valor. Podría pertenecer a cualquiera. No significa absolutamente nada para mí, respondió con una frialdad estudiada, pero por un instante, un fugaz destello de incertidumbre y reconocimiento cruzó sus ojos. Aguirre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta.
Entier, NDO. Quizás si le muestro las iniciales grabadas en el reverso, le refresque la memoria. Las iniciales son RA y MV. RA, repitió Javier Aguirre, dejando que las iniciales resonaran en el silencio absoluto de la sala como el eco de una campana fúnebre para la defensa de los del Valle. Unas iniciales que nos cuentan una historia muy diferente, una historia de amor y compromiso, no de codicia y engaño como la que el señor Mendoza ha intentado venderles con tanto teatro. Se giró lentamente hacia la puerta del fondo del tribunal, su movimiento lleno de un dramatismo contenido y poderoso que capturó la atención de todos. Señoría, la Fiscalía llama a su último testigo. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un chirrido solemne y prolongado, atrayendo la mirada de todos los presentes como un imán. Un hombre alto y de porte distinguido entró en la sala. Caminaba con una calma y una autoridad innatas que imponían un respeto inmediato y silencioso. Su sola presencia alteró la atmósfera del lugar de una forma palpable. Su rostro era conocido por todos en la ciudad, una figura de integridad incuestionable, un pilar de la justicia durante más de 30 años. Era el juez retirado Ricardo Aguilar, famoso por su incorruptibilidad y su mano firme contra la corrupción de los poderosos. Un murmullo de conmoción y confusión recorrió la sala como una ola imparable. Don Fernando del Valle se puso pálido como el papel. Su máscara de confianza se hizo añicos en un instante, revelando el pánico que sentía. Gabriel lo miró, completamente desconcertado, sin entender nada. «Padre, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre?», susurró con la voz temblorosa de un niño asustado. Ricardo Aguilar se sentó en el estrado de los testigos y juró decir la verdad con una voz grave y serena que resonó en cada rincón del tribunal, silenciando hasta el último susurro y creando una atmósfera de reverencia. Su calma era más imponente que cualquier grito o acusación. Javier Aguirre se acercó a él con un respeto evidente. «Juez Aguilar, gracias por venir. ¿Podría explicar al jurado cuál es su relación con la demandante, la señorita Marta Vidal?». Ricardo miró directamente a Marta, y por primera vez en público, una sonrisa cálida y llena de un amor profundo iluminó su rostro habitualmente severo. Fue un gesto íntimo en el lugar más público posible, una declaración sin palabras que lo decía todo. Luego se volvió hacia el jurado, su mirada transmitiendo una sinceridad inquebrantable, que nadie en esa sala se atrevería a cuestionar. Marta Vidal no es solo la demandante en este caso, es Marta Aguilar. Es mi esposa. El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva que sacudió los cimientos de la sala. Un griterío ahogado se extendió por el público, los periodistas se apresuraron a enviar la noticia a sus redacciones, los rostros del jurado reflejaban una incredulidad total y absoluta. Don Fernando se hundió en su asiento, su rostro una máscara de puro horror y comprensión tardía. Su hijo no había agredido a una camarera anónima. Había agredido a la esposa de uno de los hombres más respetados y temidos del país. Javier Aguirre, en un golpe de gracia magistral que selló el destino del caso, proyectó un nuevo documento en la pantalla, el certificado de matrimonio de Marta Vidal y Ricardo Aguilar, fechado hacía casi 2 años, mucho antes del incidente en el restaurante. «Se casaron en secreto, damas y caballeros del jurado», explicó Aguirre, su voz ahora resonando con una fuerza moral que llenaba la sala y envolvía a todos los presentes. No por vergüenza, sino para proteger a Marta. Para protegerla del circo mediático que a menudo rodea a una figura pública como el juez Aguilar. Querían una vida normal, lejos de los focos, una vida donde ella no fuera juzgada por con quién estaba casada, sino por quién era. Un deseo de privacidad que los del Valle, en su arrogancia sin límites, han confundido con una oportunidad para la difamación y la calumnia, demostrando una vez más su falta de escrúpulos. Luego se dirigió de nuevo a Ricardo, con voz solemne y respetuosa. «Juez Aguilar, ¿podría identificar el objeto que se muestra en la pantalla?». Ricardo miró la imagen del objeto de plata con una ternura que conmovió a la sala entera. «Por supuesto. Es el regalo de bodas que le hice a mi esposa. Las iniciales RA y MV son las nuestras. Es un símbolo de nuestro amor y nuestro compromiso inquebrantable». Su testimonio era irrefutable, una verdad sólida como una roca. La verdad había salido a la luz, cegadora e innegable, y había arrasado con todas las mentiras. «Si esta historia te tocó el corazón,
comparte para que llegue a más personas. El contrainterrogatorio de Mendoza fue un desastre patético, un intento desesperado y torpe de un hombre que se ahogaba en su propia farsa y lo sabía. Intentó sugerir que el matrimonio era una farsa, una artimaña de última hora diseñada para ganar el juicio y extorsionar aún más dinero. ¿Pretende que este jurado crea que un hombre de su estatus y reputación se casaría con una camarera en secreto? Preguntó con un tono despectivo que ahora sonaba ridículo y fuera de lugar. Una última y patética apelación al clasismo que ya no tenía efecto. Ricardo Aguilar lo miró con una frialdad que helaba la sangre, sus ojos brillando con una justa indignación que parecía hacer temblar el aire. Señor Mendoza, el único que parece tener un problema con la profesión de mi esposa es usted y su cliente. Yo me enamoré de una mujer fuerte, trabajadora y digna. Su profesión es tan honorable como la mía, si no más. Su intento de usar el clasismo para manchar su reputación es, francamente, repugnante y demuestra la bajeza moral de su defensa y de aquellos a quienes representa. La respuesta fue tan contundente y certera que un aplauso espontáneo estalló en la parte trasera de la sala, un sonido de catarsis colectiva que el juez tuvo que acallar con un enérgico golpe de mazo. Mendoza se retiró a su asiento, visiblemente derrotado, su arrogancia hecha trizas. La batalla estaba perdida, y la guerra también. Javier Aguirre pronunció su alegato final con piedad, una pasión contenida que electrizó a la sala entera, dejando a todos al borde de sus asientos. Hoy no solo hemos juzgado una agresión física, hemos juzgado la arrogancia. Hemos juzgado la creencia tóxica y peligrosa de que el dinero puede comprar la impunidad, que el poder te da derecho a pisotear la dignidad de los demás sin consecuencias. Miró directamente a Gabriel, que ahora temblaba en su asiento, la arrogancia juvenil reemplazada por un miedo puro y palpable, su rostro pálido y sudoroso. El joven Gabriel del Valle no vio a una mujer embarazada, a un ser humano. Vio a un objeto, a una empleada a la que podía maltratar para desahogar su frustración de niño mimado y consentido. Y su padre, don Fernando del Valle, no vio una injusticia que reparar. Vio un problema de relaciones públicas que solucionar con dinero, amenazas y mentiras, como siempre ha hecho. Su voz se elevó, llenando cada rincón del tribunal, sin necesidad de gritar, con el peso de la verdad. Pero se equivocaron, subestimaron la fuerza de Marta. Subestimaron el poder imparable de la verdad. Y subestimaron el hecho de que en esta sala, hoy, la justicia no está en venta. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un veredicto en sí mismas, resonando en la conciencia de todos los presentes. El jurado se retiró a deliberar, pero para todos en la sala, el resultado ya estaba claro como el agua. La deliberación del jurado fue sorprendentemente corta, una prueba irrefutable de la contundencia de las pruebas presentadas en la fase final del juicio. Menos de una hora después, regresaron a la sala, sus rostros serios y decididos, sin mirar ni una sola vez a la bancada de la defensa, un mal presagio para los del Valle. El secretario leyó el veredicto con voz monótona, pero cada palabra resonaba como un trueno en el silencio sepulcral que se había instalado en el tribunal. En el caso del pueblo contra Gabriel del Valle, por el cargo de agresión con agravantes, el jurado declara al acusado culpable. Un grito de júbilo y alivio estalló entre los partidarios de Marta en la parte trasera de la sala. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ella, no de tristeza, sino de una liberación abrumadora que le quitó un peso de encima que llevaba meses cargando. Se abrazó a Ricardo, que la rodeó con sus brazos protectores, susurrándole al oído: «Se acabó, mi amor, lo logramos. CH ha hecho justicia». Gabriel se quedó paralizado, su rostro blanco de incredulidad, como si no pudiera procesar que las reglas del mundo finalmente se le aplicaban a él. Don Fernando cerró los ojos, la imagen de la derrota total grabada en su rostro, su imperio de arrogancia derrumbándose a su alrededor. El juez dictó una sentencia ejemplar, una pena de prisión y una compensación económica significativa, que Marta anunció que donaría íntegramente a una organización de apoyo a mujeres trabajadoras. Al salir del tribunal, Marta y Ricardo se encontraron con una multitud que los vitoreaba y aplaudía con un fervor y una alegría contagiosos. Los flashes de las cámaras, que antes le habían parecido tan agresivos y hostiles, ahora se sentían como una celebración de la verdad, como luces de esperanza que iluminaban un nuevo comienzo. Ya no era la camarera difamada,
la cazafortunas de los tabloides. Era un símbolo de resistencia y dignidad para miles de personas que habían seguido su historia con el corazón en un puño, sintiéndose identificadas con su lucha. Los periodistas se agolpaban a su alrededor, pero esta vez las preguntas eran diferentes, llenas de respeto y admiración. Señora Aguilar, ¿qué le diría a otras mujeres que están pasando por situaciones similares de abuso? Marta, por primera vez, tomó el micrófono con una confianza que no sabía que poseía. Su voz, clara y firme, se transmitió en directo a todo el país. Les diría que no se rindan. Que no dejen que nadie les diga que su voz no importa o que son demasiado pequeñas para ser escuchadas. La verdad tiene un poder inmenso, y la dignidad no tiene precio. Luchen con todas sus fuerzas, porque no están solas. Sus palabras inspiraron a miles de mujeres y hombres en todo el país. Ese día, en las escaleras del tribunal, no solo se había ganado un juicio, se había iniciado un movimiento social. ¿Por qué lo mantuvimos en secreto tanto tiempo?, le preguntó Marta a Ricardo esa noche, mientras observaban las luces parpadeantes de la ciudad desde la ventana de su hogar, finalmente en paz, el silencio solo roto por el sonido de su respiración. Ricardo la abrazó por la espalda, acariciando suavemente su vientre con una ternura infinita. Porque quería protegerte de mi mundo. De los juicios mediáticos, de las críticas constantes, del escrutinio público. Quería que tuvieras una vida normal, que la gente te quisiera por ser tú, Marta, no por ser la esposa del juez Aguilar. Marta apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor y la seguridad que él le transmitía, un refugio seguro después de la tormenta. Creo que, al final, fue ese secreto lo que nos dio la fuerza. Demostró al mundo que nuestro amor era real, no una estrategia para ganar un juicio. Sonrió con una pizca de ironía. Y demostró a los del Valle y a todos los que son como ellos, que nunca deben juzgar a una mujer por su uniforme de trabajo, porque nunca saben quién es en realidad. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. La fama repentina traería nuevos desafíos, pero ahora podían enfrentarlos juntos, a la vista de todos, sin miedo. El miedo se había disipado, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Su amor, forjado en la discreción, se había convertido en un faro de esperanza para muchos. «Estoy tan orgulloso de ti, mi amor», le dijo él. «Y yo de ti», respondió ella. «Juntos, siempre». El veredicto resonó en todos los rincones de la sociedad como un terremoto que sacude los cimientos. Los periódicos que habían difamado a Marta durante semanas, ahora publicaban editoriales alabando su valentía, su entereza y su dignidad inquebrantable. El nombre del Valle, antes sinónimo de poder y éxito, ahora estaba irrevocablemente manchado por la vergüenza y el escándalo. Las acciones de sus empresas cayeron en picado en la bolsa, y los socios comerciales, temerosos de la mala publicidad, comenzaron a distanciarse discretamente, cancelando contratos millonarios. El imperio que don Fernando había construido con mano de hierro durante décadas, comenzó a mostrar grietas estructurales, profundas e irreparables. Su intento de aplastar a una mujer que consideraba insignificante, había provocado un terremoto que sacudía los cimientos de su propio mundo. Descubrió de la manera más dura y pública que había un poder mayor que su dinero, el poder de la opinión pública indignada, y el poder de una verdad bien defendida. ¿Cómo pudo pasar esto? Era solo una camarera, se lamentaba en su oficina vacía y silenciosa, un recbule, y destronado en un castillo de naipes a punto de colapsar por completo. No entendía, y quizás nunca entendería, que la dignidad humana no es una mercancía que se pueda comprar, vender o pisotear sin consecuencias devastadoras. Era una lección que le costaría un imperio. Para Gabriel, la fría y austera celda de la prisión fue un despertar brutal y violento a la realidad. Despojado de su ropa de diseño, de sus coches de lujo y de la protección constante del apellido de su padre, se enfrentó por primera vez en su vida a las consecuencias reales y duraderas de sus actos. El mundo que siempre se había doblegado a sus caprichos y deseos ahora le mostraba su cara más dura e implacable. En la soledad y el silencio de su celda, las palabras del juez resonaron en su cabeza una y otra vez, como un eco torturador. Su mayor crimen no fue la agresión, joven. Fue su absoluta falta de empatía, su creencia de que su estatus lo colocaba por encima de la humanidad de los demás.
Durante las primeras semanas, estuvo lleno de rabia y autocompasión, culpando a todos menos a sí mismo. Pero con el tiempo, la dura realidad comenzó a calar hondo. Se dio cuenta de que su padre no podía comprar su salida de esa situación. Estaba solo con sus acciones. Y eran feas. Quizás, por primera vez en su vida, una pequeña semilla de remordimiento comenzó a brotar en el terreno baldío de su conciencia. El camino hacia la redención sería largo y difícil, si es que alguna vez lo encontraba. Su caída sirvió como una advertencia para todos los que creían que el privilegio era un escudo eterno. ¿Estás lista para esto?, preguntó Ricardo, ajustando la corbata de su traje con manos firmes pero con una mirada llena de amor. Marta se miró en el espejo del recibidor de su casa. Su vestido era sencillo pero elegante, y su embarazo era ahora una hermosa y visible promesa de vida nueva. Ya no era la camarera que se escondía en las sombras, ni la víctima que luchaba por ser escuchada. Era una mujer completa, dueña de su historia y de su futuro. Veía en su reflejo una fuerza que no sabía que poseía, una serenidad forjada en la batalla, en el fuego de la adversidad. Asintió con una sonrisa radiante, colocando una mano protectora sobre su vientre. Más que nunca. Salieron de su casa para enfrentarse a las cámaras que los esperaban, pero esta vez no era para un juicio ni para una batalla. Era para anunciar el primer paso de su nueva vida, una vida con un nuevo propósito, una vida dedicada a asegurar que nadie tuviera que pasar por lo que ella había pasado. El juicio había terminado, pero su verdadera misión acababa de empezar. El mundo los observaba, no con lástima ni con morbo, sino con admiración y una esperanza renovada. Juntos, iban a transformar una historia de dolor y humillación en un legado de cambio y empoderamiento para las generaciones futuras. La ciudad que una vez la había juzgado y condenado ahora la aclamaba como una heroína improbable pero necesaria. La noticia de la condena de Gabriel del Valle se extendió como la pólvora por toda la ciudad, en cada oficina, en cada bar, en cada hogar. En el restaurante de lujo donde todo había comenzado, los empleados que habían presenciado la agresión con una impotencia silenciosa y temerosa, ahora comentaban la noticia en susurros de asombro y profunda satisfacción. Se hizo justicia por fin, decía una de las camareras, una antigua compañera de Marta, con una sonrisa que no podía ocultar. Por fin, uno de ellos paga por lo que hace. Ya era hora de que alguien les parara los pies. El gerente, el mismo hombre que le había pedido a Marta que no hiciera un escándalo para no molestar a los clientes importantes, ahora evitaba la mirada de sus empleados, su cobardía expuesta a la luz del día para que todos la vieran. El lujoso establecimiento, antes un símbolo de la opulencia intocable de los ricos, se convirtió en el escenario de una historia de advertencia que todos los clientes comentaban. Los clientes adinerados hablaban del caso en voz baja, con una nueva y extraña conciencia de que las reglas podían, a veces, aplicarse a todos. El cambio no fue instantáneo ni universal, pero algo se había movido en la conciencia colectiva de la ciudad. Una pequeña fisura había aparecido en el muro que separaba a los poderosos de los vulnerables, y todo gracias a la valentía de una mujer que se negó a ser silenciada. Marta y Ricardo pasaron la tarde en un silencio reconfortante y necesario, asimilando la enormidad de lo que habían logrado juntos, la magnitud de su victoria. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de felicitación de amigos, familiares, e incluso de extraños que se habían sentido inspirados por su historia, y querían expresar su apoyo y gratitud. Creo que deberíamos apagarlo por un rato, sugirió Ricardo con una sonrisa cansada pero feliz. Marta estuvo de acuerdo de inmediato. Necesitaban un momento para ellos, para reconectar después de la tormenta mediática y emocional que los había sacudido. Se sentaron en el sofá, y Marta apoyó la cabeza en el pecho de Ricardo, escuchando el latido constante y tranquilizador de su corazón, el sonido de la paz. Tenía tanto miedo, admitió ella en voz baja, confesando por fin su vulnerabilidad ahora que la batalla había terminado. Miedo de que no me creyeran, de que la prensa te destrozara, de que te hiciera daño a ti y a tu reputación por mi culpa. Ricardo la estrechó con más fuerza, con un amor protector que la envolvía. La única cosa que me habría hecho daño sería verte rendirte. Luchaste con una valentía que me deja sin aliento.
Es la mujer más fuerte que conozco, Marta Aguilar. Al oír su nuevo apellido dicho con tanto amor y orgullo, Marta sintió que la última pizca de miedo se desvanecía para siempre, reemplazada por un amor inmenso. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un espectáculo de una belleza serena y esperanzadora que parecía un presagio de un futuro mejor. Desde su ventana, Marta veía las luces de los edificios encenderse una a una, cada una representando una historia, una vida, una lucha. Pensó en las innumerables mujeres que, como ella, luchaban cada día en silencio, enfrentándose a la injusticia en sus lugares de trabajo, en sus hogares, en la calle. Su victoria en el tribunal era un faro, un símbolo de esperanza para todas ellas, pero sabía que era solo el comienzo de algo mucho más grande, una responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. «Tenemos que hacer algo más», dijo de repente, su voz llena de una nueva determinación que sorprendió incluso a Ricardo. «No podemos dejar que esto sea solo una historia en las noticias que se olvide en una semana. Tenemos que convertirlo en un cambio real y duradero, para que nadie más tenga que pasar por esto». Ricardo la miró, sus ojos brillando con una admiración infinita, sabiendo que la mujer que amaba era extraordinaria. «¿Qué tienes en mente?». Marta sonrió, una idea audaz comenzando a tomar forma en su mente, nacida del dolor pero impulsada por la esperanza. Una fundación. Un lugar donde las mujeres puedan encontrar apoyo legal y emocional gratuito. Un lugar que les dé una voz cuando sientan que no la tienen. Esa noche, Marta durmió profundamente por primera vez en meses, un sueño sin sobresaltos ni demonios, un descanso reparador para su cuerpo y su alma. No hubo pesadillas con la cara arrogante de Gabriel, ni con las palabras humillantes de los abogados, ni con los titulares crueles de los periódicos. Soñó con el futuro. Soñó con el rostro de su hijo, con el sonido de su risa llenando la casa que ahora era un hogar seguro y feliz. Soñó con un mundo donde la dignidad era respetada y la justicia era accesible para todos, no solo para los ricos y poderosos. Se despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovada, con una energía que no había sentido desde antes del ataque. El peso invisible que había estado cargando sobre sus hombros finalmente se había ido, reemplazado por un sentido de propósito claro y poderoso. Se levantó de la cama y fue a la habitación del bebé, que ya estaba casi lista. Acarició la pequeña cuna de madera, imaginando a su hijo durmiendo allí, a salvo y protegido del mundo cruel que ella había luchado por cambiar. «Tu mamá es una luchadora», le susurró al silencio de la habitación. «Y te prometo que voy a construir un mundo mejor para ti». No era una promesa vacía. Era el juramento de una mujer que había mirado al abismo y había salido más fuerte, más sabia y más decidida que nunca. La rueda de prensa se convocó en las escaleras del mismo tribunal que había sido testigo de su victoria judicial, un lugar cargado de simbolismo. Marta se paró frente a los micrófonos, no con el temblor de una víctima, sino con la serena y firme autoridad de una superviviente que se había convertido en líder. Ricardo estaba a su lado, un paso por detrás, su presencia era un ancla silenciosa de apoyo incondicional y amor. «Mi historia, lamentablemente, no es única», comenzó ella, su voz clara y firme resonando en el silencio expectante de los periodistas. «Hay miles de mujeres en esta ciudad que sufren injusticias en silencio cada día. Mujeres que son humilladas en sus trabajos, que son despedidas por quedarse embarazadas, que son silenciadas por el miedo». Hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo los rostros frente a ella. «Mi caso tuvo un final feliz, porque tuve la suerte de tener ayuda, pero la justicia no debería ser una cuestión de suerte, debería ser un derecho para todos». Entonces anunció su plan con una convicción que no dejó lugar a dudas. «Por eso, hoy mi esposo y yo anunciamos la creación de la Fundación Esperanza. Usaremos la totalidad de la compensación económica del juicio, y nuestros propios recursos, para ofrecer asesoramiento legal gratuito a mujeres trabajadoras en situaciones vulnerables. Lucharemos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. No soy una heroína», pensó mientras las cámaras la enfocaban. «Soy solo una mujer que se negó a rendirse». Ricardo la observaba hablar, y un orgullo inmenso llenó su corazón, un sentimiento tan poderoso y abrumador que casi lo desbordaba, haciéndole sentir un nudo en la garganta. Había conocido su fuerza en la intimidad de su vida secreta, había admirado su dignidad silenciosa durante años. Pero verla ahora, transformada por la adversidad, erguida como una líder nata ante el mundo entero, era algo completamente diferente, algo trascendental,
y profundamente conmovedor. Era como ver florecer a la flor más resistente en el desierto más árido. Una visión de belleza y tenacidad imposibles que lo dejaba sin aliento. Se dio cuenta en ese preciso instante de que su intento de protegerla manteniéndola en secreto había sido en cierto modo un error. No porque su amor no fuera genuino, sino porque había subestimado gravemente su capacidad para enfrentarse al mundo y cambiarlo. Ella no necesitaba su protección tanto como el mundo necesitaba su voz, su ejemplo. Ella es la verdadera jueza aquí, pensó con una sonrisa interior llena de amor. Juzga la indiferencia, la arrogancia, la injusticia, y su veredicto es la acción, la esperanza. Cuando ella terminó su discurso y Sejenek, y, R.O., con acento agudo para mirarlo, sus ojos se encontraron en un instante de perfecta comprensión. No necesitaron palabras. Él tomó su mano discretamente, un gesto simple que lo decía todo. Eran Ricardo y Marta, un equipo, socios en una misión que apenas comenzaba. La caída del Imperio del Valle fue tan rápida y brutal como su ascenso había sido implacable y despiadado. La condena de Gabriel no fue solo una derrota legal, fue la primera piedra que provocó una luz imparable de consecuencias devastadoras. Los socios comerciales, aquellos que antes se peleaban por una audiencia con don Fernando, ahora se distanciaban con una rapidez vergonzosa, emitiendo comunicados de prensa en los que condenaban enérgicamente cualquier forma de violencia y abuso. Los bancos, nerviosos por la publicidad negativa, comenzaron a revisar sus líneas de crédito. Don Fernando se encontró de repente completamente solo, abandonado por el mismo círculo de poder que él había cultivado con tanto esmero. Se encerró en su enorme mansión, que ahora se sentía más como una tumba de mármol frío que como un palacio. Los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. ¿Cómo es posible? Por una simple camarera, se repetía una y otra vez. Deambulan por los pasillos vacíos, incapaz de comprender la magnitud de su error. Su arrogancia, su creencia inquebrantable en que el dinero podía comprarlo todo, había sido su perdición. Contemplaba el retrato al óleo de su hijo colgado en la pared, el rostro joven de un heredero que ahora vestía un uniforme de prisión. Su legado era una ruina humeante. En la prisión, la vida de Gabriel se redujo a una rutina monótona y despojada de todo privilegio, un choque brutal con la realidad que nunca había conocido. Los primeros meses fueron un infierno de negación y rabia. Culpaba a Marta, a su padre, al sistema. Se sentía una víctima de una conspiración, incapaz de ver su propio papel en la desgracia que había provocado. Pero el tiempo en prisión tiene una forma cruel y lenta de erosionar las falsas narrativas y las excusas. Sin sus amigos aduladores, sin su dinero para comprar favores, se vio obligado a enfrentarse a sí mismo por primera vez en su vida. Recordaba con una claridad aterradora el rostro de Marta en el restaurante, el miedo puro en sus ojos. Recordaba su propia risa cruel, el desprecio con el que la había tratado. Por las noches, en el silencio opresivo de su celda, esas imágenes volvían para atormentarlo, no como un problema legal, sino como un profundo fallo moral, una mancha en su alma. Un día, recibió una carta de un programa de justicia restaurativa. Le ofrecían la posibilidad de participar en terapia y eventualmente de pedir perdón a su víctima. Arrugó la carta con rabia y la tiró a un rincón. Pero no la rompió. Durante días, la idea lo persiguió. Una extraña y diminuta semilla de algo que no reconocía, quizás una oportunidad. ¿Podría él cambiar? La pregunta lo asustaba más que nada. La Fundación Esperanza comenzó su andadura en una pequeña oficina alquilada en un barrio obrero, muy lejos del lujo del centro financiero de la ciudad. Las paredes estaban recién pintadas de un color blanco y luminoso, y los muebles eran sencillos pero funcionales, donados por pequeños comerciantes locales. No se parecía en nada a los despachos de caoba donde los del Valle habían planeado la destrucción de tantas vidas. Este era un lugar de construcción, no de demolición, un santuario de esperanza. Marta pasaba sus días allí, supervisando cada detalle, desde la instalación de las líneas telefónicas hasta la contratación de los primeros abogados voluntarios. Al principio el silencio era abrumador, y la duda comenzó a carcomerla por dentro. ¿Y si nadie viene?, le confesó a Ricardo una noche, su voz llena de incertidumbre. Hemos hecho todo este ruido, y si las mujeres a las que queremos ayudar tienen demasiado miedo para pedir ayuda.
Ricardo la tranquilizó, recordándole que la confianza se construye poco a poco, con paciencia y constancia. Y tenía razón. Una mañana, una semana después de la apertura, una mujer joven con uniforme de limpiadora entró tímidamente. Sus manos temblaban. «He oído hablar de ustedes en las noticias», susurró. «Mi jefe me ha despedido por quedarme embarazada. No sé qué hacer». Marta se levantó. Le ofreció una taza de té caliente. «Has venido al lugar correcto», le dijo con una sonrisa cálida. «Aquí no estás sola». La primera victoria de la Fundación Esperanza no fue un caso multimillonario ni apareció en los titulares de los periódicos. Fue algo mucho más pequeño en escala, pero infinitamente más significativo en su esencia. El caso era el de Ana, la limpiadora despedida por su embarazo. El equipo legal de la Fundación, liderado por una abogada joven y apasionada llamada Sofía, envió una carta contundente al empleador de Ana. Citaban con precisión las leyes de protección a la maternidad, y hacían una referencia velada a la notoriedad del caso de Marta, sugiriendo el escándalo mediático que podría desatarse si no rectificaban. Amenazaron con llevar el caso a los medios, un escenario que la pequeña empresa de limpieza no podía permitirse. En menos de una semana el empleador se retractó. Le ofreció a Ana su trabajo de vuelta, junto con una compensación por los días perdidos y una disculpa formal por escrito. Cuando Ana recibió la noticia en la oficina de la fundación rompió a llorar, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Abrazó a Marta con una fuerza que transmitía todo su agradecimiento. «Gracias. Me habéis devuelto la dignidad». Para Marta, ese momento fue más gratificante que cualquier veredicto judicial. Vio en los ojos de Ana el reflejo de su propia lucha. La verdadera justicia se medía en la capacidad de devolverle a una persona su poder. «Este es solo el comienzo», pensó Marta, sintiendo que su vida tenía un nuevo y profundo significado. Pocos meses después del juicio, en una mañana tranquila de primavera, Marta dio a luz a un niño sano y fuerte. Lo llamaron Daniel. Sostenerlo en brazos por primera vez fue un momento de una felicidad tan pura y abrumadora, que borró por completo las cicatrices del pasado, como si una ola de amor hubiera limpiado la orilla de su alma de toda la suciedad que se había acumulado. Miró su pequeño rostro, sus manitas cerradas en un puño desafiante, y supo con certeza absoluta que cada lágrima, cada humillación, cada segundo de miedo y angustia, había valido la pena. Él era la razón de su lucha, el símbolo viviente de su victoria. Su nacimiento no fue un evento mediático. Marta y Ricardo se aseguraron de que fuera un momento privado, familiar, lejos de las cámaras y el circo mediático. Querían que su hijo creciera con una infancia normal, lejos de la sombra de su historia. «Hola, pequeño luchador», le susurró Marta, acariciando su mejilla suave. «No tienes ni idea de la que hemos liado por ti». Ricardo se sentó a su lado en la cama del hospital, rodeándolos a ambos con su brazo protector. No había tribunales, ni abogados, ni cámaras. Solo eran ellos tres, una familia que había nacido del caos y la injusticia, pero que estaba unida por un amor inquebrantable. «Bienvenido al mundo, hijo», dijo Ricardo. «Tu madre lo ha hecho un poco mejor para ti». La vida de Marta encontró un nuevo ritmo, un delicado y ajetreado equilibrio entre la maternidad y su trabajo incansable en la fundación. Los días estaban llenos de pañales y reuniones, de canciones de cuna y estrategias legales. Aprendió a dar el biberón a Daniel con una mano mientras revisaba un expediente con la otra, desarrollando una habilidad multitarea que sorprendía a todos. Su apartamento, antes un refugio silencioso, ahora estaba lleno del sonido de la risa de un bebé y de las apasionadas discusiones de los abogados voluntarios que a menudo se reunían allí. Algunas personas le sugirieron que se tomara un descanso, que se dedicara exclusivamente a su hijo. Pero para Marta, las dos facetas de su vida estaban intrínsecamente conectadas, eran inseparables. «Lucho en la fundación para que Daniel crezca en un mundo más justo», les explicaba con paciencia, «y cuido de Daniel porque él me da la fuerza para seguir luchando cada día». Su historia personal se convirtió en la mayor inspiración para las mujeres que acudían a la fundación. Veían en ella no a una figura pública lejana, sino a una madre trabajadora como ellas, alguien que entendía sus luchas de primera mano. Su empatía no era teórica. Estaba forjada en el fuego de su propia experiencia. Se convirtió en un faro de lo que era posible. «¿Cómo lo haces todo?»,
le preguntó una vez una joven madre soltera con admiración. Marta sonrió. No lo hago sola, tengo un gran equipo. El restaurante Le Ciel Étoilé, el lugar donde la pesadilla había comenzado, sufrió un destino irónico y poéticamente justo. Tras el escándalo, su clientela de élite, temerosa de ser asociada con el nombre manchado de los del Valle, lo abandonó en masa, buscando otros lugares donde ser vistos. Las mesas vacías y los candelabros apagados se convirtieron en la norma. En menos de un año, el restaurante se declaró en quiebra, incapaz de superar la mancha en su reputación. El edificio, un símbolo de la opulencia y la exclusión, permaneció cerrado durante meses, acumulando polvo y telarañas. Un día, un periódico local publicó una noticia sorprendente. El edificio había sido adquirido por un comprador anónimo. Semanas después, un gran cartel apareció en la fachada, anunciando su futuro propósito. Ya no sería un templo de la alta cocina para los ricos. Se convertiría en la nueva y ampliada sede de la Fundación Esperanza. El lugar de la humillación de Marta se transformaría en un centro de empoderamiento. La inauguración fue un evento que congregó a toda la ciudad. No había alfombra roja sino café y pasteles caseros. El discurso de Marta fue breve y emotivo. Este edificio fue una vez un lugar de dolor para mí, dijo. Hoy, lo reclamamos. Lo convertimos en un símbolo de que la justicia puede prevalecer. Cada mujer que cruce esta puerta encontrará un refugio. 5 años después, la Fundación Esperanza había ayudado a más de 500 mujeres a obtener justicia laboral. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, temida por los empleadores abusivos y venerada por los trabajadores de toda la ciudad. Su éxito se basaba en un modelo simple pero poderoso: combinar una defensa legal agresiva con un profundo apoyo emocional y comunitario. Las mujeres que llegaban a la fundación no solo encontraban abogados, encontraban un grupo de apoyo, talleres de empoderamiento y sobre todo, la certeza de que no estaban solas en su lucha. Marta seguía siendo el corazón de la organización, aunque ahora dirigía un equipo mucho más grande. Nunca se alejó de las historias personales, insistiendo en reunirse con nuevas clientas para escuchar sus casos de primera mano. Nunca debemos olvidar por qué empezamos esto, le decía a su personal. No somos solo una firma de abogados, somos un movimiento. El nombre de Marta Aguilar se convirtió en sinónimo de justicia para los desfavorecidos. Los políticos buscaban su opinión, los estudiantes de derecho soñaban con trabajar en su fundación, y las mujeres de todo el país veían en el sorteo un faro de esperanza. Su historia había dejado de ser suya para convertirse en la historia de miles, en un símbolo de resistencia. 10 años después, el legado de Marta se consolidó de la forma más permanente posible, trascendiendo las historias individuales para convertirse en ley. El Parlamento Nacional, tras años de debate y una incesante presión por parte de la Fundación Esperanza y otros grupos de derechos civiles, aprobó una nueva y revolucionaria legislación laboral. La ley ofrecía protecciones sin precedentes a los empleados contra el acoso y la agresión en el lugar de trabajo, prestando especial atención a las mujeres embarazadas, e imponía sanciones severas a las empresas que no cumplieran. Popularmente en los medios y en la calle, todos la conocían por un solo nombre: la Ley Marta. Su caso personal se había convertido en el catalizador de un cambio sistémico que protegería a las generaciones futuras. Marta y Ricardo fueron invitados a la ceremonia de promulgación de la ley como invitados de honor. Mientras el presidente firmaba el documento, Marta sostenía la mano de un Daniel ya adolescente, que la miraba con un orgullo infinito. Su lucha personal se había transformado en protección para millones. La moraleja resonaba en los pasillos del poder: la verdad siempre encuentra su camino, y la dignidad de una persona es una fuerza inquebrantable, capaz de mover montañas. Los años pasaron, tejiendo una vida de propósito y felicidad para Marta y su familia. La Fundación Esperanza se convirtió en una institución nacional, con sucursales en varias ciudades, un referente en la lucha por los derechos laborales. Marta nunca perdió el contacto con las bases. A pesar de su fama, seguía reuniéndose con las mujeres, escuchando sus historias, recordándoles su propio poder. Se convirtió en una voz respetada en el país, pero para su hijo Daniel, era simplemente mamá.
la que le leía cuentos por la noche, le curaba las rodillas raspadas y lo animaba en sus partidos de fútbol, con un entusiasmo contagioso. Ricardo, por su parte, encontró una nueva pasión al apoyar la misión de Marta. Se retiró oficialmente de la judicatura, pero nunca dejó de luchar por la justicia, canalizando su energía a través de la fundación. Su amor, que había comenzado en secreto, se había convertido en un ejemplo público de respeto mutuo y compañerismo. A menudo, en las noches tranquilas, Marta sacaba de su joyero el viejo objeto de plata que lo había empezado todo. Ya no lo llevaba, pero lo guardaba como un recordatorio. Un recordatorio de la oscuridad que habían atravesado, de la fuerza que habían encontrado y del amor que los había guiado a través de la tormenta, hacia la calma y la luz. El epílogo de la historia de los del Valle se escribió con la tinta del olvido y la indiferencia. Se desvanecieron lentamente de la vida pública, convirtiéndose en una nota a pie de página en los anales de la ciudad, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la caída de los poderosos. Don Fernando vendió las ruinas de su imperio a precio de saldo y se retiró a una vida de reclusión amargada en una de sus propiedades en el extranjero, lejos del recuerdo constante de su humillación pública. Nunca visitó a Gabriel en la cárcel. Su relación, basada en el poder y las expectativas, no pudo sobrevivir a la vergüenza del fracaso. Se convirtió en un fantasma, un hombre que había tenido el mundo en sus manos y lo había perdido todo por subestimar la fuerza de una mujer. Nadie lo echó de menos. Su ausencia en la vida pública de la ciudad fue como la eliminación de una toxina, dejando el aire más limpio y respirable. La lección fue brutal, pero necesaria para la sociedad. El poder basado en el miedo es frágil como el cristal. Se puede hacer añicos con una sola piedra de verdad lanzada con la suficiente convicción. La ciudad siguió adelante, construyendo un futuro sobre las ruinas de su corrupto pasado, un futuro que gracias a Marta prometía ser un poco más justo para todos.